Bien, acá empezamos con integrales dobles, que en realidad es empezar el tema de integrales múltiples. Bueno, acá hace una pequeña introducción que dice la integral definida para funciones escalares de una variable independiente es un concepto que se puede extender a campos escalares, que son los que vemos en análisis 2. Es decir, si el campo escalar es de dos variables independientes, cuando integremos sobre un dominio específico o plano, pues se va a llamar integral doble. Y si el campo escalar es de tres variables independientes en un dominio espacial de integración, se llamará integral triple. Lo importante es que para que sea integral definida, tiene que tener bien especificada la función y bien especificado el dominio sobre el cual se va a integrar. Igual que en análisis 1. En análisis 1 era la función y un intervalo bien definido. Acá, bueno, cuando empezamos integrales dobles tenemos que especificar bien cómo es el dominio plano de integración. Bien, acá vamos a empezar de a poquito, integrales dobles en dominios rectangulares, es decir, un dominio sencillo, rectangular, es decir, que tiene con límites constantes, digamos, ¿no? De valores constantes. Para la comprensión, así como en análisis 1 nos basábamos en la idea geométrica de área para comprender de cómo era el tema de la sumatoria, pues acá en las integrales hay sumatoria infinita de términos, ¿no es cierto? Entonces acá también nos vamos a apoyar ahora en la idea geométrica del volumen, limitado por una superficie que es mayor o igual que cero, es decir, que está por encima del plano XY, y los planos Z igual a 0, que sería el piso, y los bordes que hacen el rectángulo. Sería X igual a A, X igual a B, Y igual a C, Y igual a D. ¿Ya? Entonces la función debe estar definida y acotada para poder hacer las sumatorias que queremos hacer en este rectángulo, ¿no? Que acá está en forma comprensiva, está puesto acá, es el conjunto de todos los XY, tal que X está entre A y B, e Y está entre C y D. O lo que es lo mismo, el producto cartesiano entre los dos intervalitos, el intervalo de X y el intervalo de Y. Acá, bueno, hacemos una partición finita, empezando con una partición finita, digamos, del intervalo de X y del intervalo de Y, para empezar a hacer algún tipo de sumatoria. Acá está el gráfico, el volumen que queremos calcular, como para entender cómo es la sumatoria, el volumen que tiene techo en la función, Z igual a f de xy, piso en el rectángulo R, este rectángulo, y costados en X igual a, por ejemplo, que es un plano, ¿no es cierto?, que sube hacia arriba al fondo. X igual a B, que es este otro plano que está acá hacia adelante y sube por delante. El plano igual a C, que es el costado, y igual a D, que es el costado derecho. Bueno, todo ese sería el volumen a calcular. Esta sería la partición dibujada. Hemos partido el intervalo de X en algunos puntos. Acá está el intervalito genérico XY, XY menos 1. Y lo mismo con el Y, donde el intervalo genérico es el Y sub J, Y sub J menos 1. Que me dan un subrectángulo que llamamos RIJ, que es el que vamos a tomar de referencia para hacer algunas consideraciones. Y acá elegimos un punto dentro, no hace falta que esté en el medio, es suficiente con que esté dentro del subrectángulo RIJ, cuya imagen va a tener un valor f, x, y, j, y sub ij, ¿no es cierto? Bien. Si nosotros multiplicamos el área de este subrectángulo, que es delta xy, delta y sub j,
que a su vez estos deltas son la longitud del intervalito genérico en X y la longitud del intervalito genérico en Y, me da el área de este subrectángulo. Por la altura que me da la función, al evaluarlo en el punto este del dominio, me da el volumen de un prisma rectangular, ¿no es cierto? Un paralelepípedo rectangular, y que si hacemos la doble suma de Riemann, lo que estoy haciendo es sacar un volumen aproximado de todo, es decir, estaría sumando todos los paralelepípedos rectángulos de cada subrectángulo, digamos, con esta doble suma de Riemann, ¿no? Entonces me daría una aproximación del valor del volumen que quiero calcular. Pero como no es el volumen en sí, sino que tiene unas diferencias por tener estos valores constantes y medios grandes, ¿no es cierto?, planos acá arriba, me va a dar una aproximación, pero no va a ser igual al volumen, ¿no es cierto? Entonces, para hacerlo igual al volumen, lo que tengo que hacer es una partición ya infinita de los dos intervalos en X y en Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el límite para una partición del intervalo de X en infinitas partes y en la partición del intervalo de Y en infinitas partes también, teniendo en cuenta de que el subintervalo de máxima área, que es esto que defino acá, máxima delta A, es la máxima delta área del subrectángulo de mayor área, tiene que tender a 0. Con eso me aseguro que todos los subrectángulos que tengan menor área se van a hacer 0 también. Porque la partición infinita se puede hacer de cualquier forma, pero tengo que considerar de que el de mayor área tiene que tender a 0. Entonces, si este límite existe, bueno, entonces estaré haciendo una sumatoria infinita, a la cual la llamaremos integral doble de f de x y sobre el rectángulo R. Si el límite existe, decimos que f de x es integrable sobre R, y R se lo llama dominio de integración o recinto de integración. En este caso es un rectángulo. Es decir, algunas veces se puede poner R y no siempre el R va a significar que sea rectángulo, sino que puede ser R pensando en recinto de integración. Bien, entonces acá sería la forma de expresarlo en notación de integrales. Si f es integrable, esta es la integral de f sobre R, diferencial de área, que este diferencial de área no es otra cosa que el diferencial de x por diferencial de y, ¿no? Es decir, este es el delta x y el delta y, que al hacerse una partición infinita se convierten en diferenciales muy pequeños. Bien, ¿cómo se calcula? Acá lo que vamos a ver o vamos a mostrar es que las integrales dobles, simultáneas estas, se pueden calcular a través de integrales sucesivas o iteradas, es decir, integrando primero una variable y después integrando, y luego de integrar la primera variable, integrar la segunda variable al final, es decir, de a una por vez. Esta sería la forma, sería la integral sobre R. Fíjense, el corchete implica que es lo primero que se hace, la primera integral, es decir, que yo acá estoy diciendo que voy a integrar la f de xy, pero primero con respecto a y. ¿Ves? Está el diferencial de y ahí. Está el diferencial de y allí, ¿no es cierto? Entonces, entre c y d. ¿Eso qué significa? Que voy a considerar a x constante, es decir, voy a tomar a esta función como una función de y la voy a integrar con las reglas de integración del análisis 1, pero pensando solamente en la variable y. Y luego el resultado de esto, una vez que haya integrado y haya hecho la regla de Barrow, ¿no es cierto?, haber evaluado, iba a desaparecer. Entonces me va a quedar solamente una función en x del análisis 1 para integrar
con el diferencial de x, ¿no? En el intervalo AB me va a aparecer al último un integral del análisis 1 también. Entonces, en este caso decimos que esta notación significa que se integra primero con respecto a y. Vamos a ver qué significa eso. Acá, esta sería la primera integral, ¿ve? Tenemos la que está entre corchetes en la expresión anterior, la tenemos acá. Decimos que cuando integramos con respecto a y, evaluamos, resolvemos respecto de y, nos va a quedar una función de x. ¿No? Como estamos integrando respecto de y, x es constante, entonces en definitiva, un x constante cualquiera podría ser este que está acá. Una línea de x constante. Esta línea de x constante, y todos estos puntos del dominio, me generan una curva en la superficie, que es la C. ¿Eh? Entonces, yo cuando haga esta integral aquí, va a ser el área f de x, el resultado de esta integral, que es una función de x, en definitiva, va a ser el área debajo de la curva C, como hacíamos en análisis 1, ¿no es cierto? Es decir, este sería el intervalo de C a D, de variación de y. Esta es la curva del gráfico, ¿no es cierto? Con x constante, y cuando integro de C a D me da el área debajo de la curva C. Y si ahora lo multiplico por el delta x, que es este que está acá, el xy menos el xy menos 1, el área por la profundidad que le da el delta x me da un volumen que denomino BI. Previamente acá, como he decidido llamar al x constante epsilon i, bueno, el f de x que está acá, que es el área debajo de la curva, como es el x constante que he tomado ahora, va a ser el f del epsilon i, ¿no es cierto? Porque si yo cambio el x, la curva va a estar en otro lado, posiblemente un poco diferente, entonces me va a dar otra área, ¿no es cierto? Entonces, para este x constante me da esta curva y esta área, multiplicada por la profundidad me da un volumen I que le llamamos. Y bueno, si después hago una sumatoria para los n intervalitos que tengo acá, es decir, tengo B1, B2, más hasta Bn, voy a tener una aproximación del volumen. Con esto estamos viendo de que lo que definimos como integral doble antes, basándonos en la idea de volumen, acá se está perfilando como que lo podemos hacer con una integración iterada. Ahora, como estas son una partición gruesa, digamos, que hemos hecho del intervalo AB de X, entonces lo que tenemos que hacer ahora es una partición infinita, de tal manera que sumemos infinitos valores, donde vamos a tener infinitos valores de área por diferenciales de X, ¿no? Es decir, esto que tenemos acá, hacerlo muy finito de tal manera que sea prácticamente una feta esto, ¿no? Este área sea una feta de volumen infinitesimal. Teniendo cuidado que el subintervalo de x de mayor longitud, que llamamos máximo delta x, tiende a 0. De esa manera nos aseguramos que todos los subintervalos menores también tienden a 0. Entonces, si este límite existe, podemos decir de que esta f grande, que era el área que habíamos visto, ¿no es cierto?, para cada x constante, ahora cuando lo variamos a lo largo de todo el intervalo de x, obtenemos el valor del volumen. Pero esta f de x es el área que vimos, es decir, es la primera integral, el que estaba entre corchetes. Entonces, podemos decir que si el límite existe,
podemos calcular la integral doble con integrales sucesivas, porque hemos podido calcular el mismo volumen con una herramienta que se llama integrales sucesivas, que no es lo mismo que la integral doble simultánea, pero sirve para calcularla. Acá vamos a simplificar notación, en vez de andar poniendo corchetes, directamente ponemos esta expresión, la cual dice que la que está más a la derecha es la primera que se hace, y la que está más a la izquierda son las que siguen después, es decir, acá integramos primero respecto de y, y al resultado, lo que nos queda de integrar acá, lo integramos después respecto de x. De igual manera, podríamos haber planteado al revés, es decir, que primero integrábamos x y al último y, es decir, la elección del otro orden de integración. Nos tendría que dar el mismo volumen. ¿Qué hubiese pasado? Que en vez de tener el gráfico así, tendríamos con un y constante, ¿no es cierto? Una línea de y constante, una curva que estaría en dirección de desarrollo de y, ¿no es cierto? Es decir, se haría lo mismo, pero nada más, como diciéndolo al revés, ¿no es cierto? Integrando después el intervalito, el área estaría en la dirección de x, desarrollada en la dirección de x, y mi intervalo subdividido sería el de y. Pero llegaríamos a la misma conclusión, al mismo valor de volumen. Sería este caso. Entonces, si f de xy es integrable en R, podemos decir que lo podemos integrar tanto con un orden de integración o con el otro orden de integración. Bien, acá lo que se suele decir, bueno, que nos apoyamos en la idea del volumen, pero que como esto se trata simplemente de sumatorias infinitas, bueno, si f de xy puede llegar a tomar valores positivos y negativos, la integral se puede hacer igual, es decir, la sumatoria se puede hacer igual. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, sumaremos valores positivos y valores negativos y al final nos va a dar un número, siempre una integral definida, sea simple, doble, triple, siempre nos va a dar un número. Lo que sí, cuando tengamos funciones que sean de valores positivos y negativos, no va a representar un volumen ya, ¿no es cierto? Va a representar otra cosa. Bien, acá un ejemplo. Bueno, calcular el siguiente integral. Ponemos una función polinómica de un solo término, un monomio de dos variables, con R definida en estos valores constantes, ¿no? Ahora, lo primero que se hace en un ejercicio de esto es graficar el dominio de integración, es decir, en este caso el R. Bien, ¿qué significa en R2, es decir, en el plano XY, X entre 1 y 2? Lo primero que se nos ocurre es un intervalo, 1, 2, pero no, eso es si estuviésemos en el eje X solo. Pero como el dominio es plano, estamos en el XY, es decir, X de 1 a 2 en realidad es una región, son todos los puntos de la región que va desde la recta X igual a 1 hasta la recta X igual a 2. Y el otro es igual. Este es el I, que significa intersección, por lo tanto va a ser el I entre la recta X, que es el I igual a 0, hasta la recta Y igual a 2, que es alta. Entonces, al hacer el I, la intersección nos queda el rectángulo. Nos quedan todos estos puntos. Acá elegí primero X. ¿Qué significa eso? Que voy a integrar primero X. Es decir, el segundo paso es la elección del orden de integración. Puse primero X. Pero acá, como hay límites constantes, se trata de un rectángulo, no importa si elijo X o si elijo Y. En este caso no es relevante, digamos. Pero en otros casos sí, cuando ya los límites ya no son constantes, a veces hay que elegir y elegirlo bien al orden de integración. El tercer paso va a ser el cálculo. Como elegí X, bueno, pongo más a la derecha el diferencial de X, lo integro con respecto a X. Eso significa que esta parte que es un producto acá,
es la I al cubo, puede irse como si fuese una constante. ¿Se acuerdan del análisis 1, no? Cuando tengo una integral, la constante puede pasar afuera de la integral. Bueno, la pasamos afuera, pero no tan afuera, lo metemos dentro del diferencial de I. Y nos quedamos con el X cuadrado. Entonces integramos, bueno, este X al cubo sobre 3, estamos usando la regla de integración del análisis 1, entre 1 y 2, bueno, nos da 7 tercios, ese 7 tercios que ya es un número, sí puede ir afuera, y nos queda la integración del I con el diferencial del I. Como último paso, integramos como análisis 1, y bueno, nos da 28 tercios. Fíjense que la función que es x cuadrado y cubo, como está en un dominio donde las variables son positivas las dos, esto podría ser el volumen, digamos, ¿no? Entre la superficie x cuadrado y el cubo, el piso y como base o como piso del rectángulo, digamos, ¿cierto? Y paredes los valores constantes. Si tomase algún valor en otro ejemplo, tomase algún valor negativo, bueno, ya no sería equivalente a un volumen. De todas maneras, acá no quisimos calcular volumen, esto podría representar otra cosa, alguna cuestión física diferente, y nos daría este número. Siempre la integral es un número. Bueno, acá está lo más picante. Una pregunta, entonces el volumen siempre nos tendría que dar en positivo. ¿No? Claro, es decir, si la función toma valores positivos en todo tu dominio de integración, el resultado del número es equivalente al volumen. Ahora, eso no significa que estés calculando en ese momento el volumen, puede ser otra cosa, otra cuestión física que estén analizando ya en la física o en alguna materia específica de la carrera, ¿no es cierto? Bueno, gracias. Pero sí, cuando z de f de xy toma valores positivos, cuando uno integra, lo que le da es el volumen entre la superficie y el piso, que el piso sería donde está el dominio de integración. Eso es numéricamente, pero no, con esto quiero que queden claros. Nosotros utilizamos la idea del volumen solamente para entender el tema de la sumatoria y entender el concepto de integración. Pero la integración en definitiva es una sumatoria infinita de números que si en algún momento hay partes que son negativas, bueno, se compensarán con las positivas y en ese caso no vamos a estar calculando volumen. El volumen es simplemente una aplicación geométrica, una aplicación, pero las integrales pueden servir para múltiples aplicaciones. Si se fijan en el ejercicio que vimos recién, ni siquiera hablamos de calcular volumen, calcular esa integral. Bien, dominios generales. Bueno, queremos calcular a f de xy, pero ya en dominios más generales, un D como este, que podría tener cualquier otra forma. Eso sí, D tiene que ser acotada y la función tiene que estar también acotada dentro de ese dominio de integración para que las sumatorias se puedan hacer. Pero ahora, si el dominio que es un dominio general de cualquier forma en general, que es acotado, si es acotado se puede encerrar en un rectángulo. Y como nosotros el rectángulo ya lo sabemos integrar, podemos pensar en definir una función f grande ahora que tenga estas cualidades. Que sea igual a la f chica, que es la función que queremos integrar sobre el dominio D, que sea igual si xy está dentro de D, está en D. Es decir, f grande igual a f chica, si para todo punto esté dentro de D. Pero que vale 0 si el xy está dentro de R, dentro del rectángulo, pero fuera de D. Es decir, todas estas otras partes que están fuera de D, pero dentro de R. Dicho esto, podemos decir de que la integral, y de nuevo basándonos en esta idea de volumen para comprender los valores, ¿no?
los resultados, te decía acá, la integral de f de x sobre d tiene que dar igual a la integral de f grande sobre r. ¿No es cierto? Numéricamente, si vos pensás en volumen, acá en esta próxima fílmina nos vamos a dar cuenta. Fíjate que vos, acá el volumen de esta, que sería la integral de f sobre d, sería el volumen que está entre la superficie y el dominio, ¿no es cierto? Con los bordes que te da el dominio. Sería el volumen este que está acá. Pero ahora, si vos querés ver el volumen de la f grande, es el mismo, porque tenés esta superficie que es f grande, porque toma el mismo valor que f chica cuando está dentro de d, y me dará todo este volumen. Y cuando quiero calcular el volumen de lo que está fuera, que también es dominio porque es r, como vale 0, en esta parte el volumen de acá es 0. Entonces, todo lo que esté en el borde me va a dar volumen 0, solamente me va a dar volumen sumable lo que está adentro. Entonces, los dos valores dan igual. Estemos calculando volumen o no, lo que queremos decir es que esta igualdad es cierta. Para evaluar, acá estamos definiendo una cosa, que es la cualidad que puede tener D. D puede ser una región simple. Una consulta, ingeniero. Sí. Discúlpeme, respecto de lo anterior, de la igualdad que planteó usted anteriormente. Sí. ¿Esa igualdad se da siempre y cuando, por la restricción que usted hace, cuando la f grande vale 0? Claro, es que hemos definido que f grande vale 0 cuando x y está en R, pero no está en D, es decir, cuando está en estos lugares de acá, ¿no es cierto? En la parte blanquita del recinto, del R. Entonces, Claro, entonces ahí hacemos la restricción para que la igualdad se cumpla. claro, para igual donde se cumple, es la definición de f grande, como la hemos definido así a propósito, ¿cierto? Para que la definimos así, y para poder hacer la integración sobre R que ya podemos hacer, sabemos hacer sobre un rectángulo. Entonces, bien, acá, D puede ser una región simple, de tipo 1, ¿qué significa que sea simple? Que no tenga huecos. El dominio no debe tener huecos para que sea simple, ¿no es cierto? Y tipo 1 significa que todo mi dominio, todo D está entre dos curvas. Entre dos curvas en función de X, es decir, entre una curva y G2 de X y otra curva y G1 de X. Entonces, que yo tengo todo mi dominio entre esas dos curvas bien definidas, con cada una con su ecuación matemática. Entonces, acá decimos, ¿ves? De tipo 1, tal que x y son todos los x, tal que x es de A hasta B, el intervalito, e y está entre G1 de X y G2 de X. Entonces, cuando es tipo 1, decimos que vamos a calcular la integral primero a través, con este orden de integración, con integral sucesiva, pero primero y. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, como hemos dicho de que f sobre d es igual a f grande sobre r, bueno, empezamos a calcular f grande sobre r, que es lo que sabemos hacer. Ponemos la primera es respecto de y entre c y d, entre c y d, acá hemos tomado el x constante, ¿ven? Porque estamos integrando primero y, entre c y d, y después cuando integremos esto va a ser entre a y b el x, ¿cierto? Cuando terminemos de integrar y. Ahora, como hemos definido a f grande, que es igual a 0 si es menor que G1 y si es mayor que G2, es decir, en esta parte de cita entre C y G1 vale 0 f grande. Y entre G2 y D vale 0 f grande. Entonces no cuenta para la sumatoria porque valdría 0.
Pero si yo por lo tanto, yo puedo reemplazar al C, que es donde empieza a valer 0, y al D también acá vale 0 hasta la curva, empezar a hacerlo valer desde G1 hasta G2, que es donde realmente, desde G1 hasta G2, es donde realmente F vale algo. Tiene valores que no son 0. Pero claro, como hemos dicho, de que F grande es igual a F chica si está dentro de D, es decir, entre G1 y G2, es decir, que está dentro de D. Entonces podemos reemplazar la F grande por la F chica. Y ahí esto nos está abriendo paso para decir de que la integral de F chica sobre D se puede hacer con una integral sucesiva, primero entre G1 hasta G2, que es donde está todo mi dominio de integración entre la curva G1 y G2, y luego de integrar eso, integrar respecto de X entre A y B. Lo importante para los ejercicios es tener en cuenta, bien en cuenta esto, que cuando yo integro Y, las funciones límite, porque acá tenemos funciones límite, ¿no es cierto? Ya no son límites constantes, sino son funciones, tienen que estar en función de X, de la otra variable que falta por integrar. Porque si no, no se me anularía, no se me iría la Y nunca. Entonces yo cuando integro Y, tengo que evaluar sobre funciones de X. Es decir, esto puede ser un error de confección de los límites de integración si yo acá pongo que integro Y y pongo límites en funciones de Y. Entonces sería un error en la confección de los límites de integración, que no te lleva a nada porque el Y no se te va a eliminar nunca. Acuérdate que al último tenés que integrar X, que tiene que ser una integral simple. Acá yo cuando integro Y solo porque X es constante, me va a quedar, cuando evalúe la Y, me va a quedar en el límite superior evaluado en G2 de X, en límite inferior en G1 de X, por lo tanto me va a quedar una función de X adentro, cuando termine de integrar Y. Y lo último que integro es una integral simple de X, ¿no es cierto? Entre un intervalo, como son las integrales simples, que es el último trabajito que hago en la integral doble. Bien. Si D es una región simple tipo 2, ¿qué significa tipo 2? Que también es una región sin hueco, es simple, pero todo mi dominio está entre dos curvas que están en función de Y. X igual a H2 de Y, X igual a H1 de Y. Entonces, si yo puedo vislumbrar de que D tiene esta cualidad de ser tipo 2, entonces voy a empezar integrando, es decir, la integral la voy a resolver por integrales sucesivas, pero integrando primero respecto de X. Si integro primero respecto de X, significa que Y es constante. Acá trazo una línea de Y constante, ¿ves? Estoy en la variación de X. Entonces, y acá va a pasar lo mismo, en forma análoga voy a decir, bueno, mi primer integral va a ser entre H1 de Y, que son los menores valores de X, están acá en esta línea, hasta los mayores valores de X que están en esta otra línea, que es la H2 de Y. Y digo entre línea y línea, porque yo aquí he trazado un Y constante acá, pero lo podría haber trazado en otra parte, más arriba o más abajo, y si ven los valores de Y cambian según la curva. Es decir, no es lo mismo un Y constante acá que un Y constante arriba, o un Y constante donde está graficado. Entonces, por eso se pone entre línea y línea, es entre la línea H1 y H2. Una vez, fíjense de nuevo, integro X y mis límites están en función de la otra variable que falta integrar. Entonces, de esa manera voy a eliminar la variable X cuando haga la regla de Barrow. Al integrar X y mantener constante ahí, utilizo la regla de integración, evalúo límite superior, límite inferior, me queda todo en función de Y. Y lo último que integro es Y, en un intervalo.
que va a ser el 6. Integral del análisis 1. Bien, ya nos está quedando poco tiempo. Me parece que nos va a demandar un poquito más que 40 minutos esta clase, pero nos va a quedar tiempo para consultas lo mismo. Bueno, estas serían las dos formas. Hay propiedades. Propiedades integrales dobles. Tengo una propiedad 1, y son similares al análisis 1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo básico? Que f y g que sean integrables sobre un dominio D. Si son integrables, bueno, la integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de cada función. Si tengo una constante por la función, bueno, la constante puede salir afuera y después puedo hacer la integral, ¿no es cierto? La hacer constante. Tercero, sería la propiedad de dividir dominio. Es decir, ¿qué puede pasar? No puede pasar algo como esto, en que mi dominio grande, todo esto es D, que no todo está entre dos curvas de una misma ecuación matemática. ¿Ve? Acá arriba, por ejemplo, tengo una recta y otra recta. Esas son dos ecuaciones matemáticas. Entonces, si yo quiero integrar primero respecto de I, lo voy a tener que dividir acá. Entonces me va a formar un D1 y un D2. Y si D1 es tipo 1 y D2 también es tipo 1, entonces voy a tener que hacer dos integrales. Entonces se puede hacer, ¿ve? La integral sobre D es la integral sobre D1 más la integral sobre D2. Bueno, chicos, vamos a seguir con esto dentro de 10 minutitos y terminaremos la clase y después daremos las consultas. En 10 minutitos nos vemos. Acá ya está por terminar.